Aquí está. Presidente. Presidente. Esto es Chevron Texaco, compatriota. Y esto es lo que dicen que no existe. Presidente. Esta piscina fue abandonada en el 86. Nadie más la utilizó. Esta es la mano sucia de Chevron. Presidente. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. La mano sucia de Chevron. De esta manera, el presidente Rafael Correa denunció frente al mundo los estragos ambientales causados por las operaciones de la petrolera Chevron Texaco en la Amazonía del Ecuador. El mandatario ecuatoriano responsabilizó, como lo escuchábamos, a la multinacional de la contaminación en la región de Sucumbíos. Un reclamo criticado por algunos opositores porque coincide con el llamado que hace su gobierno para autorizar la explotación de hidrocarburos en la reserva del Yasuní. El mandatario llegó a Guárico, campo petrolero en el oriente ecuatoriano que explotó por 30 años Texaco, hoy Chevron. Empresa que argumenta ser víctima de un fraude cuando la justicia ecuatoriana la condenó a pagar 19.000 millones de dólares por daños ambientales y haber causado enfermedades derivadas a cerca de 30.000 personas. Acompañado de técnicos del Ministerio del Ambiente, el presidente recorrió cerca de las 1.000 piscinas de desechos tóxicos que la petrolera dejó atrás. Y eso pese a que había llegado a un acuerdo con el Estado ecuatoriano para terminar sus operaciones en 1993, cuando asegura había limpiado solamente cerca de 200 piscinas, las que se cubrieron sin tratamiento alguno según el gobierno. El resto quedó así. Lo que sucede cuando crece la lluvia, cuando llueve y crece la piscina, es que todo se va desfogando hacia los pantanos. Y lo que tenemos básicamente es una pluma de contaminación que se va expandiendo y se va acumulando. Porque insistía, todo esto pudo evitarse. Estos codiciosos por ahorrarse unos cuantos dólares derramaron y no remediaron. Porque primero no se debió derramar. Se pudo evitar con mejores técnicas. Si esto hacían en sus países, se iban presos, es un crimen. Y dijo estar convencido que su gobierno, a través del estatal Petroamazonas, será quien demostrará que la explotación petrolera y la conservación ambiental son posibles en el Yasuní. Por eso mantiene una reunión con representantes de la nación guaraní para explicar las bondades de la explotación petrolera. Pero quienes se oponen al proyecto explican que todo ingreso en la zona pone en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas Tagaer y Taromenane, que habitan esta selva por miles de años sin contacto alguno y que dependen de ella. Entramos a debatir el tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, directora del Foro Interamericano Voice of America, periodista especializada en temas políticos. Desde New Orleans nos acompaña Alberto Bernal, economista, director de investigación y socio de Baltic Capital Markets. Y desde los estudios de NTN 24 en Quito se encuentra con nosotros Pablo Fajardo, abogado de las comunidades afectadas por Chevron en Ecuador. Señores, gracias por participar aquí en Zoom a la Noticia. Bienvenidos. Antes de iniciar este debate, queremos dar a conocer a nuestra audiencia que el equipo de producción de Zoom a la Noticia se comunicó con los representantes de Chevron para América Latina, quienes nos indicaron que por el momento no iban a brindar declaraciones sobre el tema. Sin embargo, a través de su oficina de prensa nos enviaron un comunicado oficial con la postura de la compañía frente a lo que el gobierno de Ecuador ha declarado como la mano sucia de Chevron. Y dice lo siguiente. El presidente Correa ha decidido interferir una vez más en el caso Chevron. A pesar del recurso de casación interpuesto por la empresa ante la Corte Nacional de Justicia, esta vez llevó a la prensa local e internacional a recorrer los sitios de los campos petroleros del Oriente y les ofreció un relato distorsionado e incorrecto de la historia de esos sitios y de quién es responsable por cualquier impacto ambiental presente. Como es sabido, Texaco Petroleum Company, TexPet, remedió su parte de los sitios afectados en el área de la antigua concesión Petroecuador Texaco, reparando 162 piscinas y 6 áreas de derrame conforme al acuerdo de 1995 con la República de Ecuador, y en 1998 la empresa fue liberada completamente de toda responsabilidad futura por el gobierno y Petroecuador. Al haber cumplido exitosamente con los términos de ese acuerdo, cualquier impacto existente en la región es de la exclusiva y total responsabilidad de Petroecuador y del gobierno ecuatoriano, hecho que las autoridades de ese país han reconocido públicamente y en privado en varias oportunidades. Cabe recalcar que Petroecuador ha sido la propietaria y operador exclusivo de los campos del antiguo consorcio desde junio de 1990.
Con este comunicado, señor Pablo Fajardo, empiezo con usted, abogado de las comunidades afectadas por Chevron en Ecuador. Usted lleva casi alrededor, mejor dicho, de 20 años con este caso y yo quiero saber qué lectura le da a esta campaña de la mano sucia de Chevron que lleva y que inicia el gobierno del presidente Rafael Correa. Quizás en todos estos años ningún gobierno o ningún presidente se había llevado esta bandera que hoy vemos al presidente Rafael Correa como protagonista. ¿Qué lectura le da a esta campaña? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, creemos y creo profundamente que el gobierno ecuatoriano está cumpliendo con su deber de defender la soberanía y las instituciones del Estado ecuatoriano. No puede ser de otra manera. Note usted, por ejemplo, que lo que ha hecho el gobierno es responder ante la agresión de la empresa Chevron Corporation, quien empezó con una campaña millonaria, tanto en lobby en Estados Unidos, como también una campaña mediática en contra del Estado ecuatoriano para desprestigiar la entidad judicial del país y obviamente pues, crear sobre la sentencia que tenemos en el Ecuador. Entonces, ante esa agresión de Chevron hay una respuesta, me parece prudente y razonable del gobierno ecuatoriano. Puede haber gente que quizás cuestione esa reacción, pero pongo como ejemplo nada más lo que pasó en el Golfo de México en el año 2011 con el derrame que hubo allí, el incendio. Note usted que habían juicios de la gente afectada de Nueva Orleans. Y habiendo juicios pendientes, salió un estudio, un informe de la EPA de Estados Unidos que era concluyente y decía textualmente que la BP era responsable del daño que se había causado y el desastre que causó en el Golfo de México. ¿Se le ocurrió a alguna persona acaso cuestionar al presidente Obama por ese informe? O sea, ¿por qué esa acción en Estados Unidos la ve súper bien y cuando un presidente sudamericano se le cuestiona que hay interferencias jurídicas o políticas? No hay ninguna interferencia política en la cuestión judicial. La campaña del Estado es únicamente en la cuestión mediática para demostrar quién es Chevron y por qué es la empresa más opaca del mundo entero. No todos piensan lo mismo, señor Bernal, bienvenido, gracias por acompañarnos. Veíamos en ese comunicado, Chevron dice que hay una interferencia del gobierno, en el caso Chevron, en Ecuador, una interferencia con esta campaña que ahora inicia el presidente y lidera el presidente Rafael Correa. Bienvenido. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y mil saludos a la audiencia en toda Latinoamérica. Pues mira, es que, a ver Andrea, el gobierno ecuatoriano parece ser muy hábil para manipular toda la información. Como tú sabes y como decía el comunicado de Chevron, el que ha manejado los pozos desde hace más de 23 años es Petroecuador, no Chevron. Y Chevron cumplió con lo que se había comprometido. Ahora, una cosa que es sinceramente increíble es que, por ejemplo, en un daño ambiental tan grande como el de British Petroleum, el British Petroleum, si no estoy mal, tuvo que pagar $18.000 millones a un fondo para arreglar la situación ambiental y para ayudarle a las víctimas. En el caso de Ecuador, que es una cosa, pero ni siquiera un 0.0001% de lo que sucedió en el Golfo de México, la justicia en Ecuador dio un valor de $30.000 millones que claramente no tiene ningún asidero con la realidad. Y además se les olvida también, en cierta forma, al presidente Correa que existen grabaciones, ¿no es cierto?, del juez que está llevando el caso, tratando de hacer negocios por debajo de cuerda con los abogados de Chevron para reducir esta clase de daño punitivo. Entonces hay una cantidad de cosas increíblemente complicadas, turbias alrededor de esto, y en mi opinión lo único que se está tratando de lograr el presidente Correa, es demostrarle al mundo y tratar de buscar una forma de no tener que llevarse el costo político de su pésima idea que hizo hace ya como 5 años, si no estoy mal, cuando se fue a Europa a decirle a los europeos que si no explotaban el petróleo de esta zona del Ecuador, entonces Europa le tenía que pagar. Como si Europa fuera a tener el ilógico pensamiento de darle dinero a un país que no es pobre en términos mundiales como es Ecuador, en vez de darle dinero, por ejemplo, a los países del África para que le den alimentación a los niños pobres y que les den inmunización a los niños pobres. O sea, esa idea que yo básicamente... yo cuando vi esa idea hace 5 años yo no lo podía creer. Es el nivel de demagogia más impresionante que he visto yo en mi vida en términos de un líder latinoamericano. Y eso obviamente no le funcionó y por eso es que está sacando estas cartas, para no llevarse el costo político.